ser un editorial muy distinto del que finalmente vamos a compartir con ustedes. Pero la entrevista con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el mártir de la libertad de Venezuela, nos obliga a seguir en esta línea. Hoy, casualmente, 30 de octubre, es la fecha conmemorativa de aquel día en que los girondinos fueron condenados a muerte por los salvajes que dominaban a Francia en esa época atroz de su revolución. Las revoluciones suelen parar en estas cosas. Las revoluciones son incontenibles. Las revoluciones de la humanidad entera, y para abrirle paso a la democracia liberal se manchó de sangre, se manchó con todos los vicios de las peores tiranías. Hoy estamos celebrando ese día. De aquello, de la muerte de los girondinos, hablaremos en Hoy en la Historia. Ahora tenemos que hablar de la libertad, del derecho a la expresión, del derecho a la manifestación de las propias ideas, del derecho a sostener la libertad económica, la libertad de empresa, la libertad de comunicación, la libertad de transporte, la libertad, en una palabra. La libertad que no existe en Venezuela. El que protesta en Venezuela corre la suerte que está corriendo Leopoldo López, metido en una jaula en la prisión de Ramo Verde, al lado de Daniel Ceballos, otro mártir de la libertad venezolana, con tantos otros presos políticos que están sufriendo lo que están padeciendo al lado de los mártires de la libertad que ya murieron. ¿Cuántos jóvenes estudiantes que han sido despedazados por las balas de la tiranía venezolana y con suplicios tan atroces que uno casi no es capaz de mencionarlo, como aquel muchacho que violaron por el ano con un fusil hasta matarlo? Pues, queridos oyentes de la Hora de la Verdad, colombianos que nos escuchan, esto es lo que viene para nosotros. Lo que están preparando Juan Manuel Santos y sus amigos es esto, es el asalto a las libertades de los colombianos y es el establecimiento de la tiranía en esta patria. Por eso Juan Manuel Santos y por eso su canciller no se atreven a levantar una voz de protesta contra lo que está pasando en Venezuela, porque ellos participan de este estilo, participan de esta fórmula de hacer política, porque ellos están buscando para Colombia lo que Hugo Chávez y Nicolás Maduro le están dando al pueblo de Venezuela. Por eso no levantan su voz, por eso no dicen que están de acuerdo con la decisión de la ONU para pedir la libertad de Leopoldo López. Por eso no están de acuerdo con la voz de Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, que pide la libertad de Leopoldo López. Por eso no están de acuerdo con la voz de los demócratas norteamericanos que piden la libertad de Leopoldo López, porque ellos son parte de ese sistema tiránico, porque Juan Manuel Santos y su canciller son parte de ese engranaje, porque las famosas conversaciones de paz con las FARC están enderezadas a traernos las FARC a Colombia para destruir las libertades individuales y para sentar un socialismo del siglo XXI donde las libertades desaparezcan. Aquí cabe decir, como don José Acevedo y Gómez, aquel 20 de julio de 1810, que fue el de una gran oportunidad perdida: mirad los calabozos y las cadenas que os esperan. Eso es lo que nos espera, colombianos. Los calabozos de Ramo Verde, allá vamos a parar, allá donde termina la libertad, donde termina la independencia, los límites del coraje, como dijera algún gran pensador francés en época reciente. El coraje termina en esto, termina en los calabozos, termina en la imposibilidad de manifestarse libremente. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que está al final de estos diálogos de La Habana. El triunfo de las FARC, que es el triunfo de la tiranía. Ellos lo han dicho siempre, y son sinceros y son claros. Ellos quieren un régimen marxista para Colombia. Y el régimen marxista
es lo que llaman la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que la dictadura de una nomenclatura que impone su ley de terror sobre un pueblo. Así le pasó a Rusia durante 70 años. Así a los países de la Europa Oriental a partir de 1945. Así a los países del sudeste asiático. Así los países del África. Así a Cuba. Y así ahora a Venezuela. Y vamos para allá. La voz de Lilian Tintori es la voz de una mujer valerosa en extremo, que le da lecciones de coraje a Juan Manuel Santos y a todos cuantos están conestando lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba. Quieren sentar aquí una tiranía parecida. Y la voz de los tiranos está clara. Es la voz de Timochenko, es la voz de Márquez, es la voz de Romaña. Una mujer llena de valor que está en el Senado colombiano. Una voz que se levanta como la voz de Lilian Tintori, es la voz de Tania Vega, que dice que no acepta de ninguna manera a Romaña en La Habana. Y entonces dice ella que no puede comulgar y que no puede aceptar semejante desafío a la razón, semejante desafío a los sentimientos de decencia que tiene el pueblo colombiano. Con esas ruedas de molino, ella no comulga. Tania Vega también nos está dando desde el Senado de la República una lección de coraje a todos los colombianos que no somos capaces de levantar nuestra voz de protesta contra un régimen que a su turno es el nuevo mejor amigo del régimen despótico que hay en Venezuela, que mete a los librepensadores, los mete a una cárcel y que los llena de estiércol humano y de orines humanos para que su voz no se escuche, para destruirlos moralmente, para acabar con ellos. Pero ¿cuántas veces ha sido las voces que salen de las cárceles las que muestran el camino de la libertad? Colombianos, si no quieren una Colombia como Venezuela, es la hora de sublevarse contra este régimen. Y la sublevación contra el régimen no tiene que hacerse en las calles ni poniendo bombas, es levantando una voz de protesta, es diciendo que no aceptan a Juan Manuel Santos en sus diálogos con las FARC y que no quieren una Colombia dominada por las FARC. Eso es todo lo que hay que hacer, eso es todo lo que hay que decir. Los que dijeron un día soy capaz de aceptar ese régimen tienen una oportunidad para decir soy capaz para luchar por la libertad, por la independencia, por el decoro de este pueblo, que es lo mismo que luchar por la libertad, por la independencia y el decoro del pueblo venezolano. Lilian Tintori, una mujer valerosa, nos muestra el camino. Leopoldo López, desde la cárcel, quiere hacer tronar la voz de la libertad en el corazón de los cobardes, de los pusilánimes que quieren entregarle este país a las FARC, es decir, a una tiranía marxista. Ellos no pasarán. Los colombianos que tantas veces dudamos de nuestro destino, tenemos que encontrarlo. Ahí está la voz del presidente Uribe, ahí está la voz del Centro Democrático, ahí está la voz de Tania Vega, mostrándonos el camino. Es el camino de la libertad. Quien esté de acuerdo con la tiranía, que siga Juanpa. Quien esté de acuerdo con la libertad, que siga la voz de Leopoldo López, que replica a su mujer valerosa y que tiene resonancias aquí en Colombia a través del Centro Democrático, de Álvaro Uribe Vélez, de Tania Vega, de María Paola Holguín, de todos los senadores y los representantes del Centro Democrático que no comulgan con estas ideas y que no son capaces de aceptar que un hombre como Romaña nos esté dando lecciones de democracia desde Cuba. Eso sencillamente no es posible. Todavía es tiempo. Mirad los grillos y las cadenas que os esperan, decía José Acevedo y Gómez, y nos perdimos entre las brumas de la patria boba
Y fuimos capaces entonces de soportar la reconquista española. Ahora no vamos a soportar la conquista de las FARC. La mesa está servida, el corazón está presto, la voz de la libertad se tiene que imponer en un día como hoy, cuando recordamos cuando los amantes de la libertad en Francia, los girondinos, fueron condenados a la guillotina. Los ejemplos están claros. Que Colombia no caiga y que se oiga nuestra voz entre la voz de los países libres del mundo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 18 minutos.